Hola, en este video vamos a estar viendo cómo trabajar desempeño competencia comunicativa en inglés. Aquí les he traído un ejemplo, voy a leer el siguiente enunciado y de ahí vamos a realizar un pequeño ejercicio de desempeño competencia comunicativa para que ustedes lo conozcan. Dice el enunciado: el estudiante realiza la lectura Ancient Civilizations, que pertenece al texto guía 2A, página 39, y desarrolla los ejercicios 1 y 2, los cuales sirven como comprensión lectora. Y aquí tenemos nuestra lectura Ancient Civilizations, ¿sí? Que es la lectura de la que les estaba hablando en el enunciado. Y les voy a leer este texto y ya les digo cómo lo vamos a trabajar con un ejercicio. Bueno, entonces dice civilizaciones antiguas. Iniciamos con la número 1, que dice: el Egipto antiguo era una civilización en el norte de África. El río Nilo corría a través del antiguo Egipto. Dos reinos separados se desarrollaron a lo largo del río Nilo: el reino en el Alto Egipto y el reino en el Bajo Egipto. En el año 3200 a.C., el faraón del norte conquistó el sur y Egipto llegó a ser un país. El nombre del faraón fue el rey Narmer o Menes. En el párrafo 2 dice: el Imperio Romano empezó en Italia en el año 27 a.C. Era pequeño al principio, pero llegó a ser muy grande. Al final, el norte de África, España, Francia, Alemania e Inglaterra eran parte de este. Los romanos juegan una parte importante en nuestras vidas hoy. Muchas de las cosas que nosotros hacemos o tenemos son de los romanos. Los romanos hablaban y escribían en latín y muchas de nuestras palabras vienen de las palabras del latín. Nuestro calendario, por ejemplo, empezó con Julio César, un gobernante romano. Y en el párrafo 3 dice: los aztecas eran de México central. Desde el siglo XIII, el Valle de México era el centro de la civilización azteca. En 1325 después de Cristo, los aztecas vivieron en la Ciudad de México central, una grande, hermosa y poderosa ciudad en una pequeña isla llamada Tenochtitlán. Los antiguos aztecas creían en muchos dioses y diosas. Las canciones y la poesía también eran muy importantes para ellos. Había competencias de poesía en la mayoría de los festivales aztecas. Y aquí viene el ejercicio 1 y 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Dice: lea el texto rápidamente, relacione las imágenes de la A a la C a los párrafos del 1 al 3. Bueno, entonces miren que tenemos nuestro párrafo 1, 2 y 3 y tenemos las imágenes que vienen con las letras A, B, C. Entonces, por ejemplo, en el caso que menciona lo del antiguo Egipto, que habla del río Nilo, ¿cierto? Que habla de dos reinos separados. Entonces, ¿con cuál imagen creerían ustedes que se relaciona lo del antiguo Egipto, lo que nos habla del antiguo Egipto? Entonces miren que aquí nos habla acerca de un faraón. ¿Cuál imagen tiene relación con este párrafo? Pues la C, ¿cierto? Entonces miren que podríamos relacionar el párrafo 1 con la imagen C, donde podemos mirar pues imágenes relacionadas a lo del antiguo Egipto. Por ejemplo, el párrafo 2 que habla acerca del Imperio Romano y también nos dice que ellos hablaban y escribían en latín, y dice que nuestro calendario, por ejemplo, empezó con Julio César. Entonces, ¿dónde podemos ver una imagen relacionada a este párrafo? La A, ¿cierto? Donde nos muestra como una especie de calendario. Entonces, podemos relacionar el párrafo 2 con la imagen A, 2A. Y en el caso del párrafo 3, donde habla acerca de que los aztecas creían en dioses y diosas, pues lo podemos relacionar aquí con la imagen B.
Bueno, entonces ahí también hemos hecho un trabajo de desempeño, competencia comunicativa, donde hemos identificado pues esta información importante. Y en el caso del ejercicio 2 dice, lea el texto otra vez, escriba AE para hacer referencia pues al antiguo Egipto, Ancient Egypt, RE para el Imperio Romano, Roman Empire, o AZ para lo de los aztecas, para las oraciones de la 1 a la 6. Entonces aquí tenemos nuestras oraciones de la 1 a la 6. Entonces dice que Menes era un faraón antiguo. Entonces, ¿a qué pues pertenece esta parte, cierto? Esta oración, ¿a cuál de estos párrafos que nosotros mencionamos es que pertenece? Entonces, ¿dónde nos habla acerca de Menes? En el párrafo 1, o sea que pertenecería al antiguo Egipto. Entonces la respuesta sería AE, ¿cierto? Que hace referencia al antiguo Egipto. Por ejemplo, dice, los dioses eran muy importantes para ellos. ¿Cuál párrafo nos habla acerca de los dioses? Pues el párrafo de los aztecas, ¿cierto? Entonces colocaríamos aquí enfrente a Z para hacer referencia a los aztecas. Dice, su imperio empezó en el año 27 a.C. ¿Cuál de estos nos habla acerca de ese imperio que inició en el año 27 a.C.? El imperio romano, ¿cierto? Entonces colocaríamos RE, que hace referencia al Imperio Romano, ¿cierto? Entonces aquí se colocaría RE. Bueno, y aquí pues ustedes también podrían identificar a cuál pertenece cada una de estas oraciones. Dice que ellos hablaban y escribían en latín, entonces ¿a cuál de esos tres pertenece? Aquí dice, el río Nilo era muy importante para ellos. ¿A cuál de los tres párrafos que mencionamos también pertenece, no? Si hablaba del antiguo Egipto, o si era del Imperio Romano, o si era de los aztecas. Y dice que Tenochtitlán era una isla. Entonces, uno de esos párrafos también nos habla acerca de Tenochtitlán. Entonces, ¿a cuál pertenece? ¿Al antiguo Egipto, al Imperio Romano o a los aztecas? Entonces, los dejo para que lo analicen también. Bueno, entonces este tipo de ejercicios los podemos desarrollar para el desempeño competencia comunicativa. Espero que les haya servido mucho este ejercicio y puedan comprender también cómo poder trabajar con el desempeño competencia comunicativa en inglés. Muchas gracias por su atención.